Hola, ¿qué tal? Soy David y junto a mis compañeros vamos a responder algunas preguntas sobre nuestra investigación académica. Comenzará mi compañero con la primera pregunta. Bueno, yo responderé la interrogante sobre cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada que se ha presentado en el ensayo. Iniciando como un primer punto vendría siendo el impacto socioeconómico de la pandemia, que la pandemia no solo generó una crisis sanitaria, sino que también provocó desempleo, inseguridad social y pobreza, ya que muchas personas se quedaron sin empleo y sin una base económica donde poder sostenerse. Grave caso generó que varias personas recurran a robar, a delinquir, lo cual genera que nos da a entender que no, que es una causa fundamental, pero no es la única causa en el desarrollo que genera que esta hipótesis, que genera que la hipótesis sea el único factor, ya que vendría también la reconfiguración del crimen organizado, ya que el crimen organizado viene en aumento y en evolución, ya que se vuelve más complejo y estructurado al pasar de los años, de 2020 a 2025, que ha generado más inseguridad ciudadana, ya que estos crímenes han venido en aumento y el gobierno no ha tenido la manera ni las formas de poder mantenerlo o siquiera reducirlo, ya que ha sido ineficaz los planteamientos hechos por el Estado, por la policía, ya que no ha generado seguridad y ha generado lo contrario. La relación entre la propuesta de solución y los argumentos es directa, ya que ambos responden a las causas estructurales del crecimiento de la delincuencia identificadas a lo largo del texto. El aumento del crimen se vincula con la crisis económica post-pandemia, el debilitamiento institucional, la expansión del crimen organizado, la ineficiencia del enfoque estatal centrado en el patrullaje y la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Por ello, la propuesta de reformar las instituciones de seguridad, modernizar la inteligencia policial, redistribuir el presupuesto, fortalecer la participación comunitaria y enfrentar nuevas formas del delito como la ciberdelincuencia es coherente con el diagnóstico presentado. La solución busca atacar tanto las raíces como las manifestaciones del problema y se alinea con la evidencia expuesta en el artículo. Gracias. ¿De qué manera la percepción ciudadana sobre la inseguridad influye en la formulación de políticas públicas frente al aumento de la delincuencia desde la pandemia? Desde la pandemia, la percepción de inseguridad en la población ha aumentado bastante y muchas personas sienten miedo constante, lo que eso ha generado presión sobre las autoridades para que actúen de manera rápida. Por eso también el gobierno ha estado tomando medidas como declarar estados de emergencia o enviar más policías a las calles. Sin embargo, en mi investigación se muestra que estas respuestas, aunque necesarias, no son suficientes. La percepción influye mucho en las decisiones políticas, pero si no se abordan las causas reales del problema, como la falta de oportunidades, la pobreza o la decepción escolar, la delincuencia va a seguir creciendo, ¿no? Por eso también es clave que las políticas públicas no solo respondan a lo que la gente siente, sino también a lo que realmente está pasando. Bueno, yo voy a hacer la pregunta sobre qué aspectos del contexto post-pandemia fueron más determinantes para el crecimiento del crimen organizado en el Perú. Después de la pandemia, el crimen organizado en el Perú no solo creció, sino que se transformó y se volvió mucho más complejo. Uno de los factores más determinantes fue la crisis económica que dejó a miles de personas desempleadas o con trabajos informales. Esa situación fue aprovechada por bandas criminales que ofrecían el dinero rápido a cambio de actividades ilícitas. Pero además del factor económico, hubo una reconfiguración del crimen, es decir, las organizaciones delictivas se volvieron más estructuradas con presencia de varias regiones y pasaron a controlar no solo el robo y la extensión, sino también el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas, e incluso el sicariato. A esto se le suma a la debilidad del Estado. Muchas comisarías carecen de equipos básicos. Las cárceles se convirtieron en centros de operación criminal y a la población desconfía de las instituciones como la policía o el sistema judicial.
Finalmente, la ausencia del Estado en zonas fronteras o rurales permitió que el crimen organizado tome el control de rutas y territorios enteros, afectando sobre todo a las comunidades vulnerables. En resumen, el crecimiento del crimen organizado en el Perú después de la pandemia fue el resultado de una combinación de pobreza, falta de oportunidades y fallas graves en el sistema de seguridad. Bien, continuando con el tema, desde la pandemia la inseguridad en el Perú se ha transformado profundamente, revelando fallas estructurales en las instituciones y una evolución del crimen que exige respuestas sostenibles al Estado, ¿no? Y muy poco creíbles son. Más allá de las soluciones tradicionales, el análisis permite comprender la delincuencia no es solo un resultado de una crisis socioeconómica, sino también de unas decisiones políticas erradas y poco asertivas. Como medidas, una crítica, como medidas tenemos estado de emergencia que está dando Dina Boluarte o el uso de las Fuerzas Armadas para patrullajes urbanos o la propuesta de la pena de muerte. Esas decisiones son reactivas y con impacto poco sostenido. Este enfoque incluye datos actualizados, voces expertas, experiencias regionales que visualizan la realidad de las zonas no solamente urbanas, sino de las zonas alejadas y vulnerables. Um, con respecto a mi pregunta, ¿cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Bueno, este trabajo de investigación contribuye significativamente al entendimiento profundo del problema actual que se vive de la inseguridad en el Perú, al abordar no solo los delitos visibles, sino las causas estructurales que los generan desde su origen, ¿no? Desde el contexto pandémico es evidente cómo el crimen organizado ha evolucionado constantemente hasta la fecha, cómo las instituciones encargadas de brindar seguridad se han debilitado y cómo el miedo cotidiano ha alterado profundamente las rutinas sociales y la relación entre ciudadano y Estado. Muchas gracias.